Es noticia argentina donde crece la pobreza y crece también la preocupación dentro del gobierno de Mauricio Macri. El Instituto Nacional de Estadística y Censo ha revelado que hay 750.000 personas más en situación de pobreza si se compara con 6 meses atrás. Federico Juanto tiene más información. Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Y se esperaba que en el anuncio por parte del presidente Mauricio Macri, junto con el ministro de Economía, donde también habló la ministra de Desarrollo Social, que tienen que ver estos temas respecto a la pobreza en la Argentina, lamentablemente los datos son preocupantes. Ha aumentado en estos últimos 6 meses casi un 2%. Del 25,3% se fue al 27,5%. Claro, esto reflejado en números, alrededor de más de 11 millones de argentinos son pobres. En 6 meses la pobreza en Argentina ha aumentado significativamente la población urbana. Esto se traduce a que 11.150.000 personas son pobres en el país, de los cuales el 4,9% son indigentes. Los datos entregados por el Instituto de Estadísticas Nacional se atribuyen al deterioro de los ingresos, una mayor inflación y menor ocupación laboral. Yo vengo a limpiar casa de familia 3 veces por semana, pero en realidad lo que tendrían que hacer el gobierno es bajar la inflación, porque la inflación es, no sé, yo de economía no sé, yo estudio abogacía, tuve algo de economía pero no soy experta, pero me parece que el gobierno tendría que mirar más el mercado. Es un gobierno neoliberal, o sea que nos afecta a todos. Por ejemplo, en transporte. Yo me veo perjudicada porque vivo en Benavides. Tengo que tomar 3 transportes para llegar a la facultad. Y dentro de todo no me puedo quejar, pero hay gente que de verdad no llega a fin de mes. Y bueno, entonces afecta a todo el mundo. Gente en la calle, gente indigente, desde que yo empecé la facultad hasta ahora, es increíble la cantidad de gente que aumentó, la gente que vende en los trenes, en los subtes. Se la rebuscan como pueden, pero no se puede esperar más de un modelo como este. Sí, en el supermercado cambian bastante los precios y bueno, y uno se dedica a comprar más que todas las ofertas y aprovechar las ofertas del día y nada más. 4 de cada 10 chicos viven en un hogar pobre. No, lo que he visto acá me llama mucho la atención, la gente durmiendo en la calle, un nivel de pobreza terrible, miseria total y los niños sobre todo durmiendo en la calle. Me ha desesperado esa situación realmente. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, reconoció que los salarios quedaron por debajo de la inflación. Yo particularmente no trabajo, trabajan mis papás y ellos me ayudan, pero la verdad es que hay mucha gente que sale a buscar trabajo y se complica también porque no hay oportunidades de trabajo. Tomando los últimos 14 años, los datos dan que la pobreza aumentó un 41,9%. Los datos son alarmantes, también teniendo en cuenta las propias palabras del presidente Mauricio Macri, que ha anunciado que el próximo informe que tenga que dar ya se espera con esta inflación de estos últimos días que la pobreza vaya en aumento. Se espera que todo pueda empezar a cambiar el año que viene, teniendo en cuenta el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Pero los argentinos hoy en día están muy preocupados de la situación de crisis económica que atraviesa el país. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Gracias, Federico. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Orlando D'Adamo. Él es analista político. Señor D'Adamo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, es un placer como siempre. Igualmente para mí tenerlo en el programa. Parece que a Macri no le salieron las cosas como esperaba y lamentablemente la esperanza que logró sembrar en un sector de todos los argentinos se ha quedado en eso, en esperanza solamente. Bueno, si debemos tomar en cuenta los testimonios que acabo de escuchar, no tengo más que hacerme eco de lo que usted acaba de señalar. Yo creo que ha habido distintos tipos de errores, muchos de ellos reconocidos inclusive claramente por el gobierno. Creo que uno de ellos, el más grave, fue la evaluación y la comunicación de la gravedad de la herencia recibida y creer que un modelo gradual iba a poder, seguramente al principio fue mucho más indoloro que esto que estamos atravesando, resolver algunas de las cuestiones estructurales graves de la Argentina que de ninguna manera son ni producto de este gobierno
ni siquiera son producto de los 12 años que gobernó el peronismo en su variante kirchnerista en Argentina, sino que son parte de un esquema estructural de muchos años que quizás ocupa el último medio siglo, por ponerle un número. La gente es muy sensible, y es entendible, y es en todo el mundo igual, a las cuestiones económicas, y en ese contexto, frente a una situación en la cual aumenta la inflación y se genera estadísticamente un aumento de la pobreza, uno no debe sorprenderse que haya mucha gente desilusionada. Por otro lado, se abre la expectativa de, con todo el enorme paquete de medidas tomado y el apoyo internacional vigente, qué es lo que va a suceder de aquí a los próximos meses. Claro, y hay un factor que en medio de la circunstancia la gente olvida. Porque como usted dice, hay mucha gente sensible y es entendible, es la cotidianidad de los argentinos. Pero también la sequía que afectó a la Argentina grandemente, que afectó el sector agrícola y que afectó muchísimo el sector productor de carne, digamos, dos rubros importantísimos en la economía argentina. Así es, la gente no tiene por qué manejar todas las variables macroeconómicas. Es cierto que el impacto de esto ha sido fortísimo, las cifras se estiman en el orden de los 10.000 millones de dólares. Por otro lado, las expectativas para el año que viene hablan de una cosecha histórica récord y con buenos precios internacionales, lo cual sin duda va a ayudar a poder zanjar este mal momento que va a continuar. Y hoy o ayer, no recuerdo exactamente, creo que fue exactamente ayer, se reabrió por primera vez en 11 años la exportación de gas a Chile, que había sido interrumpida porque no alcanzaba el gas localmente, Argentina es productora de su propio gas, por suerte, y bueno, ahora las cosas se han gestionado de otra manera. Es decir, hay algunos indicadores positivos, pero no cabe ninguna duda, y si lo reconoce el gobierno en la figura del ministro de Economía y del presidente de la Nación, de que los meses por venir van a ser muy complicados, hay que aceptar que esto va a ser así y va a haber mucho descontento, y como es habitual además en Argentina, los próximos 2 meses, noviembre y diciembre, que para nosotros es el cierre del año calendario y del año global, porque nosotros nos manejamos con el calendario en este punto, las vacaciones fuertes nuestras son el mes de enero, de verano, evidentemente van a ser muy complicados, porque además se viene un año electoral y la oposición, como es lícito por otra parte, tratará de sacar ventaja de esta coyuntura. Así es. Ahora, señor D'Adamo, iba hacia allá, hacia el aspecto político. Es decir, por el otro lado, si vamos a la expresidenta Cristina Fernández, tampoco la ha tenido fácil. Creo que todo lo que ha ocurrido en relación a las acusaciones del juez Bonadío, el estatus a donde ha llevado a la expresidenta, han hecho posible que ella misma no pueda cabalgar sobre el mal momento de Mauricio Macri. Así es, y además desde el punto de vista estratégico han sucedido 2 cosas que son importantes, si es que empezamos a analizar perspectivas para el año próximo, que es, como decíamos, un año electoral. Lo primero es que el enorme y gigantesco cúmulo de acusaciones y de denuncias y de causas penales, y todos los días hay algún arrepentido nuevo que agrega algo más en ese sentido, ha consolidado lo que podemos llamar el techo electoral de Cristina Fernández, que es muy difícil de que lo modifique y que habla del orden de un 60% de personas que no la votaría nunca. Eso no quita que pueda ser dentro del peronismo quizás la persona que tiene más intención del voto, en el orden del 28, 29 o 30%. Ahora, la otra mala noticia para ella es que en el día de ayer se reunieron muchas de las figuras más importantes del resto del peronismo, del justicialismo, y han decidido aliarse, con lo cual quedaría un peronismo representado en la versión kirchnerista que gobernó en Argentina hasta 2015, encabezado por ella, y el sector del peronismo que aquí le han puesto un nombre muy simpático, que es el de peronismo con buenos modales, posiblemente para contrastar con los modales del kirchnerismo, cada uno sacará la conclusión de cuáles eran. Es decir, que se le ha armado una situación difícil. No puede capturar el mal humor, está consolidada con un techo muy duro para perforar, y la otra parte del partido se unió técnicamente contra ella. Bueno, es la alternativa del peronismo, porque cuando vamos al panorama electoral, cuando uno lee las encuestas o lee los análisis que se presentan, también señalan que los argentinos están como ¿a dónde vamos a ir? Digamos, con la mala circunstancia de Macri, al que
si no mejora la situación, evidentemente le van a pasar factura política, pero del otro lado tenemos a la expresidenta Fernández con todo este panorama, o se reinventa el peronismo, o se lo lleva la expresidenta por delante, ¿no? O se lo lleva con ella. A ver, el peronismo tiene una infinita capacidad de reinvención, lo ha demostrado en los 70 años largos que lleva de existencia como la principal fuerza política de Argentina. Esto no puede ni debe ser subestimado, ni por el gobierno ni por ningún analista. Y además tiene figuras jóvenes del orden de los 40 años que pueden claramente usufructuar un descontento, pero no puede, por otro lado, armar un frente electoral poderoso sin los votos del kirchnerismo duro, que es ese 28%, que es una merma importante. Entonces, ahí hay una dificultad realmente difícil de zanjar, y para el gobierno hay otra, que podría casi ser paradojal o irónica, y es que si realmente todo lo que dicen que van a cumplir de aquí al año que viene se cumple y se llega a un déficit fiscal cero y se frena la inflación y se estabiliza el dólar, si todo eso sucede, que la verdad en Argentina nunca se sabe, por lo tanto no voy a hacer ningún pronóstico definitivo, pero si esto pasara, podría suceder algo realmente paradójico, y es que pierda las elecciones dejando la economía ordenada y que ese rédito se lo lleve un ganador que no sea el oficialismo. Pero para eso falta mucho, evidentemente. Pues es, como decimos en el argot periodístico, noticia en desarrollo, así que habrá que seguirla. Señor D'Adamo, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Al contrario, un placer. Buenas tardes a ustedes.